Bienvenidos y bienvenidas a su programa Agendas de la Pastoral de la Cultura de la Conferencia Episcopal Panameña. Soy tu amiga y servidora Diana Candanedo, muy agradecida con Dios por permitirme estar aquí con ustedes en esta mañana de hoy en su programa Agendas en el nuevo horario de 9 de la mañana. Un abrazo cariñoso desde Madrid. Y para iniciar nuestro programa nos ponemos en las manos de nuestro Dios, el Dios de la vida y de nuestra Madre Santa María. En sus manos benditas colocamos nuestras necesidades, las de nuestros oyentes y de nuestro valiente pueblo panameño que sigue enfrentando múltiples problemáticas y situaciones difíciles. ¿Te molesta que llamen a tus padres como prescindibles y que tus abuelos sean considerados descartables? Si es así, este programa es para ti. Mucho se habla de crímenes mundiales, pero poco o nada se menciona la guerra silenciosa, o a veces ni tanto, contra millones de personas que constituyen una buena parte de la humanidad. Los crímenes contra los adultos mayores. Si algo caracteriza esta situación es su presencia en la mayor parte de los países, aunque sean desarrollados o no, sean democracias o sean dictaduras, sean países grandes o países pequeños. Es una especie de guerra subterránea, pero muy generalizada. El vicegobernador de Texas habló abiertamente de la necesidad de su desaparición. En unas palabras que se atribuyen a la presidenta del Banco Central Europeo, decía que le parecía conveniente. Y el primer ministro de Japón piensa que habría que agradecerle a los ancianos entre comillas, su marcha de este mundo, por supuesto. Para conversar sobre esta realidad, nuestra invitada de hoy es María del Pilar Leis Arce. Ella es panameña, residiendo actualmente en Valencia, España. Es psicóloga clínica y de la salud y psicogerontóloga y geroactivista. Pili, bienvenida a los micrófonos de Radio María. Muchísimas gracias, Diana, agradeciéndote por este espacio desde hace años que tienes, este programa tan importante donde se abordan diversas temáticas y esta temática de hoy es algo que nos incomoda hablar y eso lo vamos a ver más a profundidad. ¿Por qué nos incomoda? ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué hay temores? ¿Por qué nos incomoda hablar de vejez y envejecimiento? Así que muy agradecida de estar aquí. Excelente, Pili. Esto promete ser muy interesante. Pilar, María del Pilar, ¿cuáles serían las formas más habituales como se está practicando actualmente este gerontocidio, algunos le llaman femicidio, o eliminación de personas adultas mayores? Adelante. Pues primero tenemos que tener claridad el concepto, ¿no?, de gerontocidio, ya que puede crear algunas confusiones, ¿no? Y se debe entender como el abandono hasta la muerte, ¿verdad?, de una persona mayor o incluso el asesinato comedido, directo de personas mayores, ¿no? Entonces hay muchas razones por las que esto se genera y una está relacionado con lo que mencioné hace un momento, el propio miedo a envejecer y los prejuicios negativos asociados con la vejez, ¿no?, en la que se ven a las personas mayores como una carga social y económica para los países, ¿verdad? Como han mencionado estos altos mandatarios, ¿no?, de que son una carga y mejor que se vayan, ¿no? Entonces, todo esto se llama a la discriminación por razones de edad, que es el edadismo, ¿ya? Y la discriminación dirigida especialmente a las personas mayores se llama viejismo, ¿no? Entonces, en términos psicológicos, el viejismo es una forma de autodiscriminación hacia nuestro propio futuro y también a nuestro propio yo. Entonces, el edadismo es una de las discriminaciones más frecuentes que existen y pasa desapercibida en muchas ocasiones. Entonces, surge cuando la edad se categoriza para dividir a las personas por atributos que ocasionan daño, desventaja, injusticia e incluso la muerte. Entonces, ese prejuicio, esa exclusión contra las personas mayores, los presentan como seres desprovistos de valor ante la sociedad, como que si no valieran nada, como si fueran meros objetos, ¿verdad? Entonces, esto es peligroso. ¿Por qué? Porque atenta contra los derechos humanos de las personas mayores y aumenta ese riesgo de violencia y ese riesgo de negligencias y también de
de gerontocidio. Entonces es interesante, se hizo un informe en el 2021 sobre el edadismo, ¿no? Por las Naciones Unidas y la OMS, y reveló que 1 de cada 2 personas son edadistas contra las personas mayores. 1 de cada 2 personas a nivel mundial. Entonces, esto es Wow. impresionante, claro, porque tiene efectos directos a las personas mayores a largo plazo en todo el aspecto de salud de las personas, es decir, física, psicológica, también el bienestar social, el acceso a los servicios, ¿no? Entonces, como la pandemia del COVID ha agravado todo esto, ¿verdad? Entonces, hasta las medidas tomadas por ciertos gobiernos ha sido viejista, ha sido edadista en su visión política. Entonces, el edadismo puede influir considerablemente en las políticas de Estado y en los servicios que se proporcionan, y especialmente a las personas mayores que necesiten cuidados. Todo gerontocidio empieza con violencia, con edadismo, con viejismo, ¿no? Y hay muchas formas, ¿verdad?, de que se puede, digamos, mostrar, ¿no? La primera es la negligencia, ¿no? Que es esa rechazo o omisión, ¿verdad? De los cuidados, de proporcionar esas necesidades básicas a la persona mayor, ¿verdad? Puede ser activa, ¿verdad? Como la falta de cuidados necesarios. O sea, yo sé conscientemente que lo estoy abandonando, y por otro es el pasivo, que se centra en el olvido, pues, y el abandono. Bueno, vamos a dejarlo allí, ¿no? De esta incapacidad que tiene la persona cuidadora. También está el maltrato físico, ¿verdad? Que es todo ese tipo de violencia física, aunque no cause lesión, desde golpes fuertes a bofetear, incluso no darle la medicación, o darle demasiada medicación, o darle otra medicación que lo puede llevar a la muerte. Lo hemos visto en el caso de esta señora mayor que fue violentada, ¿no? Físicamente, creo que era por un familiar, ¿verdad? Vimos los videos, las autoridades panameñas fueron bastante efectivas y rápidas en aplicar la ley y hacer las sanciones necesarias, ¿no? Entonces, esto es una forma intencional de hacer un daño y una lesión, ¿no? Y también a nivel psicológico, que genera traumas, ¿no? Y está también la violación de derechos, ¿no? Que es privar a la persona de todos los derechos que legalmente le corresponde, incluso su intimidad, el tener una propia habitación, incluso tener una cama propia, no dormir con los nietos, incluso la confidencialidad, ¿no? La infantilización. Tratarlos como niños es una forma de maltrato psicológico. Actitudes edadistas, es que te tienes que comportar según tu edad, te tienes que vestir según tu edad. ¿Quién dijo que la ropa tiene edad y hay cosas para su edad? ¿No? Esas cosas, todo eso son violación a los derechos, es maltrato, ¿verdad? Y también hasta financiero, lo vemos también. Aquí en España, el cambio de testamento, la coerción, la manipulación, ¿verdad? De los bienes, la apropiación de bienes para meterlos en residencias y quitarles sus apartamentos, o sea, no, todo este tipo de violencias, ¿verdad? Pueden llegar y pueden hacer de alguna manera a la persona mayor eh, fallezca, o disminuirle su calidad de vida, ¿verdad? Su bienestar, y Y la acelerar eso. soledad, ¿no? La soledad también, Claro, matarlos de soledad, vamos a decir, que no tienen contacto familiar. Los abandonan claro, claro, y los claro, ancianos van muriendo de tristeza, ¿no? claro, sí, Ya no, las claro, personas que no son tan ancianas. claro, en la soledad, y lo vimos con el confinamiento, ¿no? Hay 2 tipos de soledad, la deseada y la no deseada. La no deseada, que es básicamente que no la buscas, no estás ni interesada, ¿verdad? Y ese tipo de aislamiento hace que la persona se aísle, ¿verdad? Y que tenga hasta menos, tenga problemas de salud. Hay estudios acerca de eso, ¿no? Que afecta el corazón, afecta a la memoria, esta, digamos, desconexión social, de verdad que es terrible. Y si se utiliza como violencia, como una forma de abandono, es incluso peor, ¿no? Porque no se le está dando los cuidados y la atención necesaria a esa persona, que al final es persona, ¿no? O sea, todos estos tipos de violencias lo que van a ocasionar es, ya sabemos, la muerte de muchas personas mayores, va en contra de los derechos humanos, pero también el derecho a la salud, en solicitar atención médica. Lo vimos, ¿no? Se le dio a los grupos de edad, otros grupos de edad, prioridad en la pandemia por la falta de insumos y máquinas, y no por su condición de salud. En las residencias en España cayeron como moscas. Ahora viene la demanda bajando, que se le va a formar a todas esas residencias, y residencias disque buenas y con protocolos y con recursos. Lo que les hicieron a las personas mayores en España fue terrible,
¿no? O sea, básicamente los encerraron y condenados a morir, A ¿no? morirse. Entonces, esto es algo, como bien dices, algo silencioso, algo que se cae. Ellos ya están viejos, se van a morir. ¿Para qué? ¿Ya para qué? Y esa es la actitud edadista y viejista que tenemos que darnos cuenta, porque en el futuro seremos nosotros los que vamos a estar allí. Eso no nos damos cuenta de eso, ¿no? Así es, así es. Y yo insisto en el tema de matarlos de soledad, porque el estilo de vida que tenemos, creo que más todavía en Occidente, es fundamentalmente individualista, pero de una manera atroz y descarnada. Los hijos se van, bueno, se van, obviamente se tienen que ir, pero pocos regresan a casa de los padres, a veces regresan, como tú has dicho, a quitarles la casa para vivir ellos, o para vender la casa porque necesitan el dinero y necesitan que los padres se mueran. Y esto parece que se dice de una manera muy grotesca, pero así es. Así. Y se van Ujú. yendo de a poco estas personas se van consumiendo en soledad, a veces frente a un televisor, hasta que ya se extinguen. Eso me da una gran tristeza porque la última etapa de cada ser humano, que sería el retiro, no debería significar el cortar con los afectos, muchísimo menos la expresión esta tan pequeña pero muy necesaria de este abrazo que le debemos a nuestros mayores y que nosotros quisiéramos que nuestros hijos también nos den a nosotros. Y estas demostraciones de cariño ya cuando la persona está en el lecho de muerte o a última hora, ya no hay ¿ya para qué? O sea, son necesarias en el momento en que estamos viviendo y no en el momento en que ya te está yendo. Entonces aquí viene otro cuestionamiento, María del Pilar, Sí. y es qué tipo de sociedad es la que considera a los adultos mayores como una carga social. Esta sociedad en la que vivimos, hay otras sociedades, otras culturas que tienen otra manera de tratar a los adultos mayores. Adelante. Pues sí, sí, vivimos en una sociedad lamentablemente edadista y viejista, eso es lo primero, ¿no? Y eso lo asociamos a que a las personas se les valora desde sus competencias para trabajar. Se les Así es. clasifica en útiles o no útiles, ¿no? Se descarta a las personas que están inactivas, es decir, jubiladas o jubilados laboralmente, y no las incluimos en la sociedad, porque ya no dan dinero o ya no contribuyen, entre comillas, porque hay otras formas de contribuir, no nada más la económica, ¿verdad? Entonces los excluimos. Entonces, por este sistema económico que tenemos, se explota, se discrimina a la persona mayor, viéndolo como objetos de cuidados, no como sujetos de derechos, ¿no? Donde no tienen valor y donde el productivismo y el consumismo se valora más que a las personas, ¿no? Pero es interesante porque cada cultura intenta encontrar su propio significado de envejecimiento y de vejez, ¿no? Y asume como propias esas concepciones en ese imaginario social, ¿no? Lo que ha promovido a generar esas concepciones erróneas, ese temor a envejecer, y como resultado de estas interpretaciones surgen esos mitos, esos estereotipos negativos frente a lo que significa este proceso, como bien dices tú, normal del ciclo vital del ser humano. Es más, hay una investigadora que me gusta mucho, ella empezó a estudiar este campo en los años 80, se llama Rebecca Levy, y ella dice que muchas personas comienzan a desarrollar estereotipos sobre las personas mayores durante la infancia, los refuerzan en la adultez y cuando llegan a mayores, llegan con actitudes negativas hasta su propio grupo de edad con la cual no se identifican y la cual no quieren ser identificados, ¿no? Ahí vemos ahí un autorrechazo y de ahí empieza todo, desde dentro de nosotros mismos. Y si vivimos una sociedad edadista y viejista, y hay que decirlo, ¿no? Yo hace unos 3 años era edadista, no sabía que yo era edadista, pero yo me fui deconstruyendo poco a poco todas esas concepciones erróneas que yo tenía acerca de mi propio proceso de envejecimiento, que ocurre desde el momento que nacemos. No estás vieja a partir de los 18, no estás vieja a partir de los 60, en algunas culturas sí, depende de la edad cronológica, ¿no? Pero hay otras concepciones que tenemos que ver, que es que estamos envejeciendo a cada minuto que pasa y no tienen nada de malo en ello, ¿no? Y respecto a los países, ¿no? ¿Qué culturas hay donde se aprecia, digamos, se valora a la persona mayor?
desde esa perspectiva muy social, muy antropológica, en muchas culturas, ¿verdad? Se ha considerado que la vejez es sinónimo de vitalidad, de enfermedad, de dependencia, de muerte, de desgaste, ¿no? Que es la sociedad donde vivimos. Entonces, pero hay otras culturas, ¿verdad? Que la persona es considerada una fuente de sabiduría, un contenedor de la memoria vital, viva de la comunidad. Lo podemos ver aquí en Panamá, los cunas, por ejemplo, ¿verdad? Lo podemos ver en Corea del Sur, en Japón, especialmente en China. Y eso viene desde las dos culturas, las dos posturas contrapuestas de la imagen social sobre la vejez, la visión positiva y la visión negativa. Hay una evolución histórica. Entonces, en la visión positiva está el confucianismo, ¿no? Que es de Confucio, ¿no? Y no es el que inventó la confusión, no, es Confucio, ¿verdad? El filósofo pensador chino, ¿verdad? Que ha afectado con sus ideas, generado no nada más a China, o sea, sus valores morales, sino a toda Asia. Es impresionante. Estamos hablando de Vietnam, de Corea, de Japón. Es impresionante. ¿Por qué? Él tenía una idea que se basa en la piedad filial, que es su idea clave, que es el respeto hacia las personas mayores, adultos, padres y madres, en general, cualquier autoridad, maestros, profesionales, ¿no? Administradores del Estado, todo eso. Entonces, Confucio lo interpretaba como así o sea, la sociedad debe ser un reflejo de la familia. Así como está los valores en la familia también se debe reflejar en la sociedad, ¿no? Y entonces, o sea, en Asia, si tú vas a Japón o China, o sea, ser mayor no es lo mismo. O sea, tienes valor, ¿no? Ve que la persona que ha llegado y ha podido ser longeva es un estado virtuoso de salud, es un tesoro, ¿verdad? Entonces, y también hay mucho culto a los antepasados. Son venerados como proyectores de las nuevas generaciones, de los hogares, protectores de la familia, ¿verdad? Se les da ofrendas, se les agradece a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿verdad? Y entonces es algo muy bonito. Y ese pensamiento de Confucio tiene una relación muy directa con esa manera de entender el valor que tienen las personas mayores en las comunidades asiáticas. O sea, son un tesoro cultural y un tesoro humano, ¿no? Y eso es muy importante, ya que sabemos que Japón es el país número 1 con más longevidad. Luego sigue España también. Entonces, la expectativa de vida sigue en aumento y la natalidad va bajando. Entonces, ya sabemos que en el 2050, ¿verdad? Por ejemplo, en Panamá va a haber un 25% más de personas mayores. Imagínense a nivel mundial, 50%. O sea, al final, ¿qué quiere decir? Estamos viviendo más tiempo, ¿verdad? Pero también queremos vivir mejor. Así Queremos es. vivir bien. Y por eso es muy importante esa revolución, ese cambio cultural relacionado a la vejez y el envejecimiento. Sería un tema básicamente cultural. Es que pienso que lo cultural también es reflejo de cómo la sociedad se organiza en cuanto a la economía, porque si todo se enfoca a pensar la vida como un simple hecho económico, entonces terminamos en este edadismo, bueno, una cosa son los ismos, pero ya cuando le ponemos la terminación idio, ya estamos hablando de muerte, ¿no? Así es. Gerontocidio, o sea, porque Exacto. como lo importante es el hecho económico, entonces todo lo demás se tiene que subordinar a ver la vida como un hecho económico. Entonces, mi padre o mi madre ya no tienen una actividad económica, por lo tanto, ya es descartable, como dice el Papa Francisco. Entonces, yo me contesto también diciendo que es este tipo de sociedades que enfocan toda la vida en torno a el valor económico, y una persona no tiene un valor económico solamente, tiene muchos otros tipos de valores, y como has dicho, en el caso de las sociedades asiáticas, las sociedades de Oriente, la cultura es fuerte en cuanto al valor que se le da a la sabiduría ancestral, y también lo tienen nuestras comunidades indígenas. Entonces, aquí es por eso la pregunta me ha gustado lo que has comentado, porque son sociedades que cuidan a sus mayores. De alguna manera también acá en Europa hay una cultura del cuidado, pero yo en Latinoamérica no lo veo eso tan desarrollado, y digo, excepción de los pueblos indígenas que sí cuidan a sus mayores.
Pero entonces mi pregunta es, en términos de cuidado, ¿dónde debe recaer el cuidado? ¿En el Estado o en la familia o en ambos? ¿Cómo se reparte esa responsabilidad? Muy buena pregunta. Creo que has dado en el clavo. Yo creo que tiene que haber un equilibrio en la ecuación. Estado, mercado, familia. O sea, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Ya porque ya sabemos, como lo mencioné, ¿no? La revolución de la longevidad, estamos viviendo más tiempo, están cambiando la distribución de las edades de la población, hay gente que lo ve como lo peor, como la del Banco Mundial, hay más viejos, mal, ¿no? Pero al contrario, se debe reconfigurar la manera en que intervienen estos tres agentes, ¿no? Estado, mercado y familia, en la provisión de qué, de bienestar y el desarrollo de las capacidades y mantener las capacidades de las personas. Entonces, el envejecimiento de la población no se debe valorar de una manera negativa o alarmante, sino se debe analizar, se debe ver como un desafío, se debe ver como un triunfo de que la humanidad esté llegando a 80, 100 años, es impresionante, ¿cuándo en la vida? ¿No? Entonces necesitamos eso, necesitamos un mundo más inclusivo para todas las edades. Entonces, este concepto de cuidado nos involucra a todas y a todas. No nada más es el gobierno, sí, el gobierno tiene como deber, ojo, generar, instaurar mecanismos que garanticen políticas públicas, leyes, planes, programas de beneficio a las personas mayores. Pero también, ¿dónde están las personas mayores? Que salgan a la calle y que digan, no tenemos esto, necesitamos más espacio para diversión, necesitamos más espacios sociales, necesitamos más talleres de memoria. ¿Dónde están? O sea, las mismas personas también, las familias, ¿dónde están? Entonces, es una estructura y es un equilibrio que se tiene que hacer, ¿no? Dice, ahora en la actualidad, por ejemplo, en Panamá tenemos la ley 36, ¿no? De protección integral de los derechos de las personas mayores en Panamá, que se modificó en el 2020 y añadieron muchos artículos sobre respecto a las responsabilidades del Estado, maltrato a la persona mayor, las penas, el aumento y todo eso. Me parece muy bien, pero hay huecos. No hay huecos, hay cosas que no se hablan, no se menciona edadismo, discriminación por edad, otros conceptos más integrales, porque no podemos ver a la persona mayor como pobrecito, ¿verdad? Paternalistamente ya sabemos que también es una forma de maltrato. Entonces, pero hay algo muy importante que tenemos en la Asamblea de hace un par de años engavetada, que es la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que fue aprobado en el 2015. Ya ha sido firmada por más de 10 países. Y nuestro país no ha firmado esa convención, imagínate. Ya Colombia la firmó el año pasado, y esta convención es importante porque incorpora y da prioridad al tema del proceso de envejecimiento en las políticas públicas y su adecuada implementación y su puesta en práctica. Eso es lo más importante. Falta, yo creo que 2 países que se sumen para que hagan un mecanismo de seguimiento y de rendición de cuentas. No nada más que queden las políticas públicas en papel, sino que dónde están los programas, dónde están. Entonces, es como una guía, como una brújula, como un norte para poder hacer políticas públicas con ese enfoque que queremos. Un enfoque biopsicosocial, un enfoque desde la salud, un enfoque que respete el ciclo de la vida, ¿verdad? También que se tomen en cuenta las mujeres mayores, ya que vivimos más, no nada más por cuestión genética, sino vivimos más tiempo, pero ¿quién se responsabiliza de los cuidados de la familia? Las mujeres mayores, olvidadas, invisibilizadas. Entonces tenemos este instrumento internacional no vinculante en la Asamblea y esperando a qué. No, esto cambiaría todo en Panamá, cambiaría todo y mucho más, porque va a incluir, va a integrar la participación, se ve la parte de los cuidados a larga estadía, o sea, es un documento que nos puede ayudar a este pleno goce y ejercicio y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos de las personas mayores. Eso es muy importante. Yo creo que las leyes, la mayoría, lamentablemente, hay que decirlo, no se cumplen, pero lo importante es que existan porque por lo menos tienes algo de que agarrarte para hacerlas cumplir y, como dices, los mecanismos de verificación y de seguimiento. Eso. Y en ese sentido también me preguntaba, porque estuve buscando y no encontré. Parece ser que como este fenómeno es como invisibilizar la situación de la muerte lenta y deliberada, parece ser que no hay estadísticas, porque ¿cómo pones que en las residencias, tanto en Panamá como en España, como en X país, se han muerto tantos ancianos, adultos mayores,
como consecuencia de la pandemia, los clasifican como muertos por COVID, pero no dicen que murieron por negligencia deliberada, que es realmente, eso sí es un gerontocidio o un semicidio. Negligencia deliberada y abandono, eso la verdad que es matar, así, en otras palabras es matar, pero eso no se está midiendo estadísticamente, entonces no tienes una forma de ver la magnitud del problema. Yes. En Panamá es impresionante la falta, también por sexo, también por grupo etario. No hay estadísticas y no hay investigaciones, no hay datos. Entonces, ¿cómo podemos hacer intervenciones eficaces? ¿Cómo podemos hacer políticas públicas si no conocemos realmente la magnitud del problema? Pero existe, está, y lo importante es conversaciones como esta, espacios como estos, para poder sacarlo a la luz, de dejarlo que no esté más en la oscuridad, sacarlo a la luz y ver que es un asunto pendiente y que se debe actuar lo más pronto posible, y especialmente en Panamá. Así esperamos que también este programa ayude a sensibilizar sobre esta situación de nuestros adultos mayores en Panamá y cada vez haya más personas que se sumen a esta causa. En Radio María nos oyen muchísimas, pero muchísimas, no solo amas de casa jóvenes, sino también abuelas que cuidan a sus nietos y que a lo mejor no tienen vida propia, y no digo que sea malo cuidar a mis nietos, a mí me encanta cuidar a mis nietos, pero también las abuelas tienen que tener su espacio de vida propia donde ellas se puedan sentir contentas consigo mismas y con su propia realización personal. Y esto lo digo con todo el cariño de una abuela que también cuida a sus nietos, pero eso es importante. Ahora vamos a escuchar un breve audio de 1 minuto del Papa Francisco, que como ustedes saben ha establecido la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. Ya tenemos 3 años, vamos para el 4, de que el Papa ha querido dedicar un día especial para honrar y para hacer reflexionar sobre la problemática que viven los abuelos. Él ha dicho, una familia que no respeta y no atiende a sus abuelos, que son su memoria viva, es una familia desintegrada, pero una familia que recuerda es una familia con porvenir. Vamos a escuchar 1 minuto este audio del Papa Francisco. La cultura del descarte considera a los mayores un lastre, un peso. Y aunque no se diga abiertamente, a los ancianos y muchas personas mayores viven con angustia esta situación de desvalimiento y abandono. Por eso mismo no puede tolerar una mentalidad distante, indiferente y menos aún de desprecio a los mayores. Tengamos bien presente que donde los ancianos no son respetados, los jóvenes no tienen futuro. ¿Ustedes qué opinan? Coméntenos sus opiniones. Y seguimos con María del Pilar. Pilar, la memoria histórica de las generaciones está en las manos de los abuelos, o si no son abuelos, de los adultos mayores que le cuenten a la siguiente generación. Yo me preguntaba, porque leí por ahí, pero no sé si será cierto o no, si esta convivencia de niños con ancianos, de nietos con abuelos, no necesariamente
nietos o abuelos, pero niños con ancianos, es beneficiosa para ambos, porque, bueno, probablemente tengamos algo en común. Y también me preguntaba si esto podría de alguna manera convertirse en programas o institucionalizarse. ¿Qué opinas al respecto? Sí, las relaciones intergeneracionales, como bien se dice, ¿no? Es el dame que te doy, es dar y recibir, ¿verdad? Esa relación, ese comparte entre generaciones, es sumamente beneficioso para ambos, tanto para las personas mayores que son abuelos o que tienen ese rol de abuelazgo o de abuelidad, ¿verdad? Y también los nietos y las nietas, o las personas más jóvenes, ¿no? Ya creo que debemos decir basta a esas luchas generacionales. Todas las generaciones son importantes. Todas las generaciones han contribuido y siguen contribuyendo para el desarrollo de esta sociedad. Y por ende, nosotros lo que queremos es que desarrollar esa solidaridad intergeneracional, ¿no? Preguntarse, ¿tengo amistades de otras generaciones? ¿Podría yo hacer amistad con una persona de otra generación? Claro que sí, hay cosas que nos unen y nos pueden unir, ¿verdad? Hay programas intergeneracionales, por ejemplo, aquí en España, en Europa, ¿verdad? Donde, por ejemplo, se le enseña a personas mayores para usar la tecnología, para el WhatsApp, ¿no? Y ellos, al contrario, ellos también les pueden enseñar otras cosas, ¿verdad? Matemáticas, inglés, etcétera. Entonces, ese intercambio lo que hace provechoso la relación, ¿no? Y también de una forma se agradece, se reconoce los aportes generacionales de las personas mayores en la sociedad, ¿no? Entonces, para hacerlo recíproco, necesitamos ese cariño, ese soporte, pero sobre todo la disposición y la apertura de que sí se puede hacer, ¿no? Entonces, Sí. eso es lo más importante y ese apoyo generacional. O sea, eso es clave porque las personas mayores tienen la experiencia, pero también tienen el deber ético ¿de qué? De abogar por esos espacios, por esos diálogos intergeneracionales. Muy Quiero, importante, diálogo intergeneracional. claro, Ya. ser partícipas en la sociedad, porque ya me jubilé. No quiere decir que ya terminaste, no, no para nada. Si quieres seguir contribuyendo, hazlo de donde estás. Puedes empezar con algo pequeño en tu propia comunidad, ¿verdad? Y es importante incidir en aspectos culturales cuando se hacen este tipo de proyectos, valores éticos en la promoción de esa cultura basada en la solidaridad, de ese apoyo a través de la educación desde la infancia, contribuyendo a una inserción de una red solidaria intergeneracional. Entonces, sí se puede hacer, pero las personas mayores también tienen que abogar por eso, ¿verdad? De ese papel. Uh-huh. Eso que has dicho, justo ahí iba a apuntar, porque tengo aquí en mis notas que cómo se previene este exterminio silencioso que se ha llamado gerontocidio. Y has dado algunos tips que son muy útiles, pero entonces el adulto mayor tendría que estar en un entorno que no esté como preso en un espacio como, vamos a pensar en estas residencias que de todos los niveles han dejado morir a estos adultos mayores, porque ese adulto mayor no podía salir de ahí, bueno, al menos durante la pandemia. Y ahora en la no pandemia, en la realidad, entre comillas, normal, igual tampoco puede salir. Entonces, ahí me planteo una duda. O sea, si encierras, si recluyes al adulto mayor en una de estas residencias o asilos, como dicen en nuestros países en Latinoamérica, eso, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cómo eso podría prevenir esta situación del gerontocidio, la soledad, la muerte por negligencia? Son las residencias, yo sé que aquí estoy tocando un tema álido, pero son el mejor futuro que puede tener un adulto mayor para transmitir su experiencia de su generación, sus vivencias históricas a las nuevas generaciones. Pues mi respuesta es interesante porque sí y no. Las residencias, yo sé por lo que ha pasado, pero las residencias son otras formas de cuidado. Estamos hablando de personas mayores que necesitan atenciones especializadas, ¿verdad? Personas con una enfermedad neurodegenerativa que presenta conductas agresivas o de ambulación. Eso es invivible, eso es algo muy difícil, ¿no? Entonces sí, las residencias ahora tienen mala fama
¿verdad? Pero son otras formas de cuidado, ¿no? Otras formas de, digamos, de que la persona mayor se pueda seguir desarrollando. No todas las residencias son malas, ¿verdad? Y también hay residencias que tienen programas intergeneracionales muy buenos, tienen programas para relacionarse con otras personas, y más, conocen y hacen parejas ahí mismo. O sea, al final lo que tenemos que es ir limpiando un poco la imagen de las residencias, que no sea el asilo, que no sea el infierno, en el sentido de que van a las personas olvidadas ahí, ¿no? Y recuperar eso, ¿no? Y cambiarlo por otras formas en el sistema de cuidados. Por ejemplo, los centros de día, que ahora en Panamá hay una ley de centros de día y se están abriendo varios a nivel nacional. Esos son alternativas muy buenas, porque duermas en tu casa y de día es como ir a la universidad, ¿verdad? De día te vienen a buscar un busito colegial y te vas ahí, pasas todo el día, comes allí, haces actividades todo el tiempo y te vas a tu casa sin abandonar tu propia casa. Y de verdad que los centros de día son espectaculares porque la persona mayor se socializa con otras personas también allí, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Tenemos que ir dejar estigmatizar un poco las residencias, a pesar de todo lo que pasó. Ellos tienen que limpiar su imagen también, pero hay muchos profesionales, muchas residencias comprometidos y comprometidas con las personas mayores que al contrario, en la pandemia tenían protocolos, tenían, digamos, para que siguieran viendo a sus familiares, les daban atención médica, o sea, eso sí, yo es lo que pienso, ¿no? De que las residencias son una alternativa muy buena para personas que lo necesiten. No porque, y además se sienten solas. Hay personas que yo he atendido aquí en España que se sienten solas, no tienen a nadie y se meten en una residencia ellos mismos porque dicen, yo prefiero estar con alguien, prefiero tener amistades, ¿no? Entonces, pero bueno, esto del COVID ha cambiado mucho esa manera y por eso hay que, digamos, readmitir o reconstituir todo esto de la residencia. Todo, aquí en España estaba muy bien hecho, estaba muy bien, pero no lo suficientemente fuerte para una pandemia. No estaban preparados para nada. Y El tengo sistema de cuidados aquí. la impresión, No. ojalá me equivocara, tengo la impresión que en Panamá hay mucho que hacer en este aspecto de los hogares para personas adultas mayores, residencias o como querramos llamarle. Me gusta la idea de hospitales de día, pero yo rescataría que hay necesidad de que estas personas que ingresan, sea residencias perdón, centros de día, Centros de día. tengan, centros de día, sí, perdón, tengan control sobre sus decisiones, porque tengan ciertos niveles de autonomía, porque si hay otro u otra que toma las decisiones por él o por ella, al final termina siendo tutelado como un niño pequeño y ya no puedes tener una dependencia y una autonomía. Entiendo los problemas de las enfermedades degenerativas. Esto es otra cosa, pero también creo que hay que trabajar mucho el rescatar la autonomía de la persona adulta mayor sobre sus propias decisiones para mejorar su futuro o el tiempo que le queda de vida sea de una vida de calidad. Claro, ¿Qué opinas al claro. respecto? Pues yo opino de que los objetivos de toda residencia, de todo centro, siempre tiene que ser para mantener y mejorar la autonomía de la persona mayor. Si no, ni abran ese lugar. Porque si lo que estás haciendo es creando personas dependientes, ni siquiera para escoger, para tener la capacidad de elegir la ropa que te vas a poner, entonces, ¿qué estamos haciendo? Para eso que ni siquiera, ni lo abran, ¿no? Porque toda institución debe ser un apoyo para la persona mayor para mantener sus capacidades hasta donde se pueda, especialmente las personas que tienen algún tipo de demencia. Hasta las personas con demencia pues tienen la capacidad de decidir, aunque sea algo mínimo. ¿Qué prefieres? ¿Este color o este color? Siempre es muy sencillo, ¿no? Porque son con demencias, ¿no? Siempre darles la capacidad, porque si no, ¿qué? Estamos generando personas mayores con problemas de inseguridad, con baja autoestima, ¿verdad? Y entonces ahí viene después una depresión, un trastorno psicológico mayor y entonces sabemos en qué se puede desembocar esto. Así es. Así María del que, Pilar, estamos en los momentos finales de
del programa y me gustaría, si quieres, enviar algún mensaje a nuestros adultos mayores en Panamá. Sé que próximamente te tendremos el próximo año probablemente con nosotros allá en el país, y tienes un centro que se llama, creo que Longeviarte, ¿no? Es un Sí. programa, un centro, y pues me gustaría que les des tu dirección, cómo pueden contactarte. Y adelante. Pues sí, gracias, Diana. Sí, tengo un proyecto que se llama Longeviarte, el arte de envejecer sanamente. Digamos, por ahora es virtual porque estoy en España, y básicamente es de atención psicológica para personas mayores, en especial mujeres mayores, en la que me especializo, familiares y también cuidadores y cuidadoras, ¿verdad? Entonces me pueden contactar por redes sociales, por Instagram, Facebook, es @longeviarte, o por correo electrónico longeviarte@gmail.com. Estoy a la orden por cualquier consulta. También doy cursos, también doy consultorías, tengo otras formas también de seguir aportando. Así que pues el mensaje, yo quiero invitarles a todas y a todos, ¿verdad?, de que verse a sí mismas, ¿no? Respetar su proceso y abrazar su proceso de envejecimiento, porque todo cambio, ¿verdad?, empieza a nivel individual, dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces nuestra percepción acerca de lo que es la vejez está influida por esa narrativa edadista, viejista, acerca de lo que cada uno espera y también teme que sucederá cuando uno está envejeciendo. Entonces es lo que debemos derrumbar esos mitos, esos miedos acerca de esta etapa normal del ciclo de la vida. O sea, imagínense si las personas mayores, jóvenes y de todas las edades supiesen qué cambios son normales que ocurran, esto permitiría una capacidad mucho mayor de afrontamiento ante los cambios y hasta una mejor adaptación de las cosas que nos están pasando. Entonces, a la vez podrían ser más activas en la prevención de problemas de salud, ¿no? Y además, por favor, no tiene nada de malo aceptar ayuda. Eso es de valientes. Y decir que ser vulnerable y que necesito ayuda, búsquenla. Busquen también la atención psicológica cuando la necesiten, ¿no? Las personas mayores son más que un cuerpo, son mente, alma y corazón, y también necesita un espacio para atender sus emociones, para atender sus pensamientos, para entender las conductas propias y de otros, ¿no? Incluso ver a la vejez como una etapa de crecimiento, de desarrollo y de gran potencial y con muchas ganancias. Entonces, a eso les invito a todos y a todas a reflexionar, verse hacia adentro, no hacia afuera, pensar, querer y reflexionar acerca de ese propio proceso de envejecimiento. Así que excelente muchísimas gracias por mensaje, invitarme. María del Pilar. De verdad que muy motivador, y sé que va a llegar a nuestro público de Panamá. Te agradecemos mucho a María del Pilar Leis Arce por acompañarnos hoy en su programa Agendas aquí en Radio María. También gracias a Joshua por su apoyo en la grabación y por su asistencia a este programa en radio y en redes. A ustedes, queridos radioescuchas, gracias por sintonizarnos. Soy Diana Candanedo y les invito a continuar escuchando los próximos programas cada sábado en este espacio de 9 a 10 de la mañana.